Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo la segunda unidad de Física 1 en mi semestre, así que esto puede variar. Vamos a ver lo que viene siendo las leyes de Newton, pero antes un poco de teoría. Vamos a ver que tenemos tres leyes. La primera es que un objeto permanece inerte hasta que reciba una fuerza sobre él. La segunda es la ley que vas a estar ocupando de por vida, que es la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Esta puede depender en tanto en eje X como en eje Y. Y la tercera ley, a cada acción una reacción o lo que viene siendo un choque. Vamos a empezar a ver los diagramas de cuerpo libre. Aquí tenemos un diagrama simple, donde aquí tenemos un problema que siempre se ve en clase de esto. La fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Y la fuerza de gravedad. Ok, vamos a ir descomponiendo poco a poco esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, este corrector y esta es mi mano. Esta mano representa el eje horizontal y este está encima de mi eje. Nosotros de tirón hay que saber de que tenemos hacia abajo, si estamos en una horizontal perfecta, fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad, ¿qué es? Es masa por gravedad. ¿La gravedad cuánto es? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y metros sobre segundo cuadrado por kilogramo nos dan los newtons. Pero estamos en un movimiento, estamos inertes, ¿no? Inerte significa que estamos en reposo, no estamos moviendo ni así, ni en horizontal, y tampoco el objeto está subiendo ni bajando, entonces está quieto. Estamos siendo atraídos, pero no estamos metiéndonos hacia tierra, estamos quietos. ¿Cuál fuerza puede equilibrar? La fuerza normal. La fuerza normal está perpendicular a la horizontal donde se encuentra el objeto. Es decir, estoy así, de fuerza de gravedad, fuerza normal. Si estuviera inclinado, la fuerza normal iría para acá. Si estuviera mirando para acá abajo, ya no tengo fuerza normal. Ya vendría así, digamos que estás hasta arriba y digamos que hiciste una vuelta así, ya no tendrías tendrías fuerza normal y al mismo tiempo fuerza de gravedad hacia la misma dirección. Pero eso será tema que vamos a seguir viendo adelante. La fuerza, este objeto se mantiene inerte, por ende no tiene fuerza, no tiene impacto ni aquí ni acá. Entonces todo está bien. Ahora vamos a ver otro diagrama. Aquí tenemos, el objeto ya está inclinado. Fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la horizontal donde está el objeto. Me equivoqué aquí, así que ignoren eso. Y la fuerza de gravedad siempre va a ir hacia abajo, totalmente en vertical. Nunca va a ir en un plano inclinado, total, en la misma dirección que la fuerza normal. Nunca va a ir así. Si haces eso, te está saltando lo que viene siendo el ángulo. Ahorita vamos a ver por qué. Este, por ejemplo, es un problema que tenemos. Nuestra masa 2, que este es su esquema. Por ejemplo, este es el esquema normal. Hay que tener en cuenta que tenemos ejes coordenados con newtons. Tenemos fuerza normal, fuerza de gravedad, y la fuerza de gravedad está en la misma dirección, o sea, en el mismo eje que la fuerza normal. Pero este objeto que está inclinado, la fuerza de gravedad está perpendicular al objeto, sí, pero no está totalmente en el eje Y. Aquí vuelvo a repetir, me equivoqué, la fuerza normal debería ir así, en el eje Y, postrado en el eje Y. Aquí no me equivoqué. Pero ahora vean, cuando nosotros tenemos una suma de fuerzas en Y, digamos que este objeto sube, por así decirlo, inclinado, no tenemos ningún movimiento, como quien dice, en el eje Y, tampoco en este. Entonces su sumatoria de fuerzas, que vendría siendo masa por aceleración sería 0, porque no tenemos aceleración. Como aquí vendría siendo ¿cómo se dice? La ecuación. Esta es su ecuación. Tenemos fuerza normal. Todo lo que esté hacia arriba en el plano X siempre va a ser positivo. Y hacia abajo, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza de gravedad, claro, pero afectada por el ángulo. ¿Y el ángulo cuál es? 25 grados. Esto es muy fácil de ver. Entonces tenemos el objeto así inclinado. Y por ejemplo, dices, aquí está mi fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Aquí tengo mi ángulo. El ángulo en el espacio que hay entre la fuerza de gravedad y el eje Y es el que va a abarcar aquí.
Por ende, aquí está marcado el ángulo. Si estuviera al revés, sería la misma lógica. Tenemos el ángulo aquí, ángulo, objeto, fuerza de gravedad, y en este espacio de aquí iría lo que menciona el ángulo. Y es la línea que hay en nuestro eje coordenado Y. Y eso tiene que dar una sumatoria 0. Ahora bien, hay que acordarnos de unas fórmulas, porque por algo nos sirve esta fuerza. Ya cuando veas más otros problemas, poco a poco, esto es para acordarte más que nada, te recordarás que tenemos fuerzas de fricción, que eso es algo que ya tenía anotado algo por aquí atrás. Déjalo, busco rápido. Aquí tenemos fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento siempre van en contra del movimiento. Si nuestro objeto está aquí y se mueve para acá, tenemos que hay rozamiento en la parte. Tenemos que hay una fuerza, luego el movimiento va para acá, pero la fuerza de rozamiento o fricción va en contra del movimiento. Y la fuerza de fricción se calcula por fuerza normal por coeficiente de rozamiento estático. Este no tiene unidades. ¿Por qué? Porque la fuerza normal multiplicada por el coeficiente en automático nos dan lo que vendría siendo newtons. Entonces no hay por qué usar unidades en el coeficiente. El coeficiente muchas veces viene dado en los problemas y no hay muchas veces que calcularlo. Si lo pide, tienes que ir ahora en reversa. En lugar de agarrar primero la sumatoria en X, bueno, tienes que hacer todo eso, pero ahora vas a despejar de manera contraria, vas para atrás. Ahora, regresando al ejemplo que tenemos aquí de un problema, hay que recordar que ya vimos la fuerza normal, la fuerza de gravedad. Muchas veces el objeto va a estar en Y sin movimiento, aunque esté inclinado. Ahora, en X, ¿qué pasa? Tenemos lo que viene siendo tensiones. Las tensiones son lo que originan que el objeto se empiece a mover hacia una dirección. Hay que definir muchas veces en qué sentido va la aceleración, ya que cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración, tenemos que definir hacia dónde va la aceleración. Porque, por ejemplo, si en este caso M2, que es este que está aquí, defino que la aceleración va para este lado, en contrario de lo que estoy marcando, la tensión 2 ahora sería positiva, la fricción estaría de este lado y esta tensión sería negativa. Y fíjate cómo todo el diagrama va para un sentido. Si lo inviertes en este lado, significa que ahora todo el sistema va para este lado. Y hay que definir luego en un problema esa dirección, porque muchas veces en un problema nunca viene. Fíjate qué masa es mayor. Por ejemplo, M1 es 10 kilos, M2 son 5 y M3 son 3 kilos. Por la fuerza de gravedad que este objeto tiene, es por ende que se puede entender que todo el sistema va para esta dirección. Es algo que tienes que definir de tirón antes de empezar a resolver, de que te pregunten ¿cuánto es la tensión? O ¿cuánto es la tensión 2? Y también para las tensiones hay que ver que toda esta, cuando hablamos de que en las poleas no nos importan, estas tensiones son la misma, de masa a masa, de masa a masa. Esta es mi tensión 1 y esta es mi tensión 2. Y esa la vas a ocupar para tus diagramas. Ok, y esto sería lo que voy diciendo en la conclusión de todo. Nada más que yo no tengo... Ay, discúlpame, no tengo formulario de esto, pero acuérdate, segunda ley de Newton, fuerza de gravedad es masa por gravedad. Las unidades son newtons, unidades para masa, kilogramos, si son gramos traduce a kilogramos, si son centímetros a metros, velocidades y todo eso aquí no se involucran tanto porque manejamos aceleraciones, manejamos diagramas de cuerpo libre. Manejamos sumatorias y sistemas de ecuaciones para despejar unas de otras. Y puedes usar cualquier sistema de ecuación, sustitución, matrices o lo que tú quieras. Incluso muchas veces hay problemas donde te involucran que a veces hasta la aceleración misma es la misma aceleración que vendría siendo 9.8 metros al segundo cuadrado, que es la gravedad. Pero antes de empezar a definir eso, tienes que hacer tus diagramas, definir variables y acomodar, si tú quieres, en escalera. ¿Cómo? ¿Cómo que en escalera? O sea, este diagrama, sus perspectivas ecuaciones. Este diagrama, sus perspectivas sumas en eje Y y en eje X. Esto en eje Y y en eje X. Recuerda que si tú estás en eje Y, si un objeto como este, digamos que va cayendo en este sentido, no tiene que haber movimiento en X. Por ende, la sumatoria en X no nos importa, como en este caso.
F de X no nos importa, no vamos a obtener ningún dato de ello. En F de Y sí, pero ya se va involucrada por una aceleración, si te das cuenta. Por eso la segunda ley de Newton es muy importante. Acuérdate también, la dirección, siempre la fricción va en contra del movimiento. La fuerza normal siempre está perpendicular a la superficie donde está el objeto, independientemente de cómo esté la dirección. Fuerza de gravedad siempre va hacia abajo, siempre está en vertical y no importa si está inclinado el objeto. Y por algo tiene un ángulo, siempre por algo está marcado el ángulo.